Bueno, ahora continuamos un poco. Bueno, les comenté que hubo el tema de ese lago Laical, la construcción del ferrocarril fue el tramo más difícil. Vinieron gente de China, de la India, porque, claro, se pagaba muy poco, pero había mucha necesidad de trabajo. Aparte hubo muchos muertos, porque eran los trabajos muy riesgosos, la zona esa justo hay mucha montaña, y se utilizó, el que le vendió la pólvora fue Nobel, que había descubierto la dinamita. Así que se utilizó ese invento. Y después también fue muy, ya le digo, muy difícil hacer ese tramo. Yo lo pasé, lo vi. Y muchas estaciones han quedado así tipo museo para mostrar cómo se hicieron. Hubo muchos muertos, no se sabe, en un momento se dijeron 1200 muertos, pero como venían de lejos, ni se deben haber reclamado, incluso hay cementerios donde estaban enterrados. Fue, ya le digo, muy difícil, aparte en épocas de mucho frío era muy difícil, pero había que trabajar igual. Fue muy riguroso todo ese trabajo, muy constante, pero bueno, se hizo, ¿no? Y les quería también comentar que el tren, el que yo hice desde Beijing hasta Moscú, porque yo quería terminar en Moscú porque estamos más cerca. Si terminaba en Beijing, ¿cuántas horas tenía para volver después? Pasé por Mongolia. Es un país que me interesó mucho conocerlo porque es difícil ir hasta Mongolia. Y bueno, y ahí dormimos una noche porque el tren sale, vamos a decir, salía, no sé, época de pandemia como habrá sido, sale todos los días a las 10 de la mañana de Moscú. Pero ¿qué pasa? El tren que nosotros íbamos era un tren turístico. Yo digo siempre la palabra turismo lejos mía porque mi investigación va por otro lado. Pero el tren nuestro era turístico, había vagones que hablaban español, francés, italiano. En el mismo vagón estaban el salón comedor para desayunar, almorzar. Era muy lindo el viaje. Les digo que para mí fue poco. Son 15 días, pero para mí fue poco. Por lo que me interesaba, por todos los panoramas que se iban viendo. Y cuando llegamos a Mongolia, ahí nos esperaban los micros y nos llevaron a Ulan Bator, que es la capital, después a un lugar para dormir, que donde dormimos en las casas que hacen los de Mongolia, que es ellos viven todavía así de un lado para otro, porque cuando viene mucho frío tienen que llevar los animales, es una vida diferente, son nómades, y todavía se vive ser nómades, es algo muy natural. Así que ver ese país diferente. Y yo como sigo las noticias siempre, les cuento que hay muchos argentinos que están trabajando en Mongolia, han ganado premios de arquitectura y están construyendo. Hay muy pocos habitantes. Y ahí me enteré de Genghis Khan, que en el 1200 invadió toda Europa. Eran invasiones, pero de fuerza, no de invasiones de inteligentes. Vamos a decir, el asunto era invadir, hordas de matar y seguir adelante. Así es Khan, así que lo descubrí. Mucho no sabía de él, así que me traje cosas. El caballo de Mongolia es muy importante. Los caballos no son tan grandes como por ahí pueden ser los nuestros, son caballos más bajos. Me interesó mucho. Estuvimos con familia que nos contaron cómo vivían, así que esa parte de Mongolia me interesó mucho. Después estuve también en otro lugar donde en invierno hace de 40 a 60 grados bajo cero. Y justo fuimos a la casa de un argentino y yo digo, ¿cómo hacen? Entonces ellos se acostumbran porque en verano preparan las cosas que después necesitan para el invierno y ahora las locomotoras se fabrican ahí. Así que cómo van los adelantos técnicos. Y también otro de los inventos que se utilizó, porque les conté del tema de la piedra que porque se hicieron muchos túneles, 39 túneles en ese tramo, y se empezó a utilizar el hormigón armado. Así que miren, la dinamita de Nobel, el hormigón armado, que fue un invento que surgió en Francia, cómo se fueron los datos. Y la parte, ya entrando al lago Baikal, está Irkutsk, que es la capital de Siberia, y esto es preciosa, porque uno se imagina, la Siberia no, la Siberia hoy es divina, los edificios, bueno, muchos edificios en madera, porque era el material que se tenía, pero preciosas las casas de Irkutsk. Así que recorrimos toda esa zona, me pareció muy interesante y seguimos avanzando. Después fuimos a
Novobrik, que ahí es un centro también, un nudo ferroviario, que de ahí parten ramales para todos lados, porque no es que Rusia tiene solamente el transiberiano. Es una obra maestra, divina, pero tiene muchos ramales, porque un país tan grande necesita, como digo, el ferrocarril. Así que en ese lugar hay un gran museo ferroviario, yo me sentí muy cómoda, saqué un montón de fotos porque a mí me encanta la parte ferroviaria, así que pude ver todo prolijo, ordenado. Y uno se imagina, como les digo, que Rusia, no, es un país que está progresando mucho, hay unos edificios muy importantes. Y la Siberia uno tiene esa mala imagen de que ha sido donde mandaban a los deportados, que pobres, había una ruta, un camino que llegaba a la mitad, porque era tan largo, tenían que ir a pie, y entonces, bueno, era terrible todo eso. Así que, bueno, ya le digo, la Siberia es un lugar hoy totalmente cambiado, hay rutas, hay caminos, y bueno, seguía avanzando, y después estuvimos también en Ekaterimburgo. Son varias las estaciones, no es que se paren todas, se paran las que están pautadas, por lo menos para nosotros. Y en Ekaterimburgo me interesó porque hay una iglesia que se hizo donde mataron a Nicolás II, que era el último zar. En 1917, la revolución bolchevique, bueno, lo declararon para muerte, para asesinarlo, y lo llevaron a Ekaterimburgo, que estaba lejos de Moscú. Y entonces se llevaron a todos, los médicos que lo atendían, las mucamas, todo el grupo del zar fueron a Ekaterimburgo y llegó un momento que vinieron y los mataron a todos, a los hijos. Y cada tanto acá salía de que había la princesa rusa, no, todos, porque yo seguí la información. Y eso tuvieron muchos años, porque los mataron, los quemaron con gasolina y después distribuyeron los huesos. Pero quedaba alguna persona que pudo marcar el lugar. Y después con radares los encontraron y pudieron, es decir, como ellos eran parientes de los ingleses, de la sangre de Felipe, el esposo de la reina Isabel, se utilizó para el ADN, o sea, se consiguió los ADN para poder descartar que sí, que era Nicolás II con toda su familia, y todos los hijos, todos los fueron encontrados, que los chicos estaban un poquito más lejos, 70 metros. Yo me compré un libro y cuando se hizo la iglesia de la sangre derramada, y cuando se inauguró, estuvo como es la religión rusa, alguien de Argentina estuvo, un arzobispo, vamos a decir, de la religión, estuvo en la inauguración. Y también vino Putin, que era una forma de reivindicar todo eso que habían hecho, porque bueno, los mataron a todos, podían haberlos, pero es decir, haberlos dejado vivos o haberlos dejado que se vayan. El error fue que el rey Jorge, que estaba el papá de la reina de Isabel, era primo hermano de Nicolás II y no le dieron auxilio. Y entonces, bueno, al final cayeron en la mano de los bolcheviques que se los llevaron y pasó eso, ¿no? Así que bueno, después pasé también por Kazán. Yo ahora cuando fue el Mundial de Fútbol iba siguiendo porque en muchos lugares se jugaba los partidos de fútbol que yo había estado. Kazán fue también una capital del zar en muchos tiempos atrás. Así que bueno, y esa superposición, porque hay árabes, católicos, todo es majestuoso, los edificios son increíblemente importantes. Así que bueno, iba llegando a Moscú, que era mi tristeza porque me tenía que bajar del tren, pero bueno, después llegamos a Moscú y bueno, yo ya lo conocía, había ido a otro viaje, y yo en otro viaje me había ido de Moscú a San Petersburgo, así que el primer tramo lo había hecho. Así que bueno, Moscú sí también es una ciudad muy occidental. Hoy día uno no se imagina, pienso que la época rusa de la dominación así de la URSS no tiene que haber sido tan linda como está ahora, tiene shopping muy lindo, y ni que hablar el subte. El subte de Moscú es una maravilla, yo hice unas notas, porque me traje libros, conseguí mucha información, porque ellos decían, en la época de los bolcheviques lo hicieron, que era los palacios para la gente trabajadora. Entonces se hicieron todas esas estaciones que son muy, muy, muy diferentes una de la otra, pero muy bien.
Así que bueno, después me quedé en Moscú unos días y hice ese transiberiano que se lo postuló la UNESCO para ser Patrimonio de la Humanidad. Así que bueno, yo agradezco mucho a Dios que en estos tiempos que uno está con otras cosas difíciles, recordar todo este viaje y podérselos transmitir a ustedes, como les digo, los viajes para mí son una inversión, una cantidad de conocimientos y qué importante es poderlo transmitir, así que para mí fue, ese viaje en el Transiberiano fue apoteótico y ahora volver a recordarlo bueno, hay muchas cosas que me faltan contar, pero bueno, no se puede por el tiempo, pero si podría dar una conferencia con imágenes, todo sería mucho más enriquecedor. Igual algunas imágenes voy a mostrar, pero me encantó hacer el transiberiano, ¿no? Porque recordar todo ese tren que sigue funcionando, incluso tiene una capilla, porque el viaje normal dura 7 días, o sea, cuando va parando en las estaciones normales, así que es tan largo el trayecto, pero bueno, les quise traer un poquito ese transiberiano que tanta alusión tenían a hacerlo y que bueno, me costó mucho y bueno, tengo un montón de libros que traje, que están en castellano, porque como hay mucho turismo español, hay muchos libros en castellano, los palacios, las iglesias son una más, yo digo, esta es la más linda, no, voy a otra y espectacular, es algo tan lindo que bueno. Dejo aquí, porque si no voy a seguir alabando todo este país que no lo conocía y que es así maravilloso. Nada más por hoy.